Esto fue el siglo II. Lo primero fue el concilio de Nicea, luego el credo niceno-constantinopano, que estableció que deberíamos recitar lo que deberíamos creer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, padre de la iglesia. Y dice, pero ¿por qué se le ha agarrado con nosotros? No tenemos nada nuevo comparados con aquellos que cerca de ustedes son llamados hijos de Zeus. Edición Paulina es una de las traducciones de ellos. Y dice, la primera, por aquí, ajá. Sí, como afirma, declaramos que por encima de nosotros está Jesús, que fue generado del Dios con el Logos, de una forma especial, más allá de la generación normal. Pero este concepto es igual al vuestro cuando dicen que Hermes es Logos y mensajero de Zeus. Entonces después alguien objetará el hecho de que fue crucificado, aunque esto es común en los primeros hijos de Zeus. Es decir, se puede tener la capacidad de sufrimiento y sin embargo ser diferente. Si nosotros podemos decir que fue engendrado una virgen, a diferencia del hebreo que tiene dos términos, muchacha joven y virgen, alma y betula, en griego parteno significa ambas, por eso la confusión luego, así que elijan las que quieran. Si nosotros decimos que fue concebido de una virgen, este es un evento común, por ejemplo, en Perseo, cuando afirmamos que sanó paralíticos postrados del nacimiento, que resucitó de los muertos, y en estas afirmaciones coincidimos plenamente con los hechos de la tradición, que vosotros atribuyen a sus dioses, como le estoy mostrando nuestra vida, también a la de nosotros también. Esto lo dice el padre de la iglesia, es decir, es igual al de ustedes, no hay ninguna diferencia de nuestro Dios con el Dios de los griegos. Después agrega algo que es verdaderamente, dice, pero ¿por qué ocurrió esto? Porque el diablo, que sabía que iba a venir Jesucristo y que su mensaje iba a ser afirmado, sobre todo en Grecia, es decir, en el mundo helenístico, muchos siglos antes de él, se aseguró de inventar estas historias para que después, cuando llegara Jesús, todas estas historias fueran utilizadas para cuestionar la persona de Jesucristo. Por favor. Padre de la iglesia, santo y mártir. Así que lo dicen ellos, no tiene nada que ver con nosotros. En lo que respecta al perdón, Hechos de los Apóstoles, han hablado de nacimiento de otros miles de cosas. Cuando él se va, la primera comunidad de Josué, es decir, Jesús, que es el nombre cristiano, tenía una costumbre. Vendían todo porque como ellos esperaban que volviera en un momento a otro este Jesús, tanto es así que en su invocación tiene una invocación que es el Maranatá, que quiere decir ya viene, ahora, de repente, ya viene, ya listo, ahora. Algo que propio de una expresión de énfasis. Así que vendían todo lo que tenían y depositaban el dinero al pie de los apóstoles. Es decir, el dinero lo gestionaban los jefes. Una pareja, Ananías, capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira, vende una propiedad y dice, vamos a hacer una cosa. Guardemos un poco de este dinero nosotros porque, bueno, Pedro se entera, por si no saben, en todas las sectas hay un control de todas las personas. Llama al marido, a Ananías, y le dice, Ananías, ¿cómo has pensado en hacer esto? ¿Cómo se te ha ocurrido retener parte del dinero del campo? ¿Cómo ha podido tu corazón concebir algo como eso? Al oír estas palabras, Ananías cae al suelo muerto, Hechos 5 del 1 al 5, por un infarto o un rictus. Y de repente algunos jóvenes lo sacaron y lo sepultaron. Al cabo de 3 horas entró su mujer, sin saber lo que había ocurrido o pasado, y Pedro, con la más
inteligente y sutil técnica de interrogatorios policiales, le dice: dime, Zafira, en este precio es que vendieron. Es decir, lo hace sentir mal. Es lo que había arreglado con el marido. Y le dice: sí, por ese precio. Pero le dice: pero ¿por qué no se pusieron de acuerdo para hacer esto? En la puerta están los que sepultaron a tu marido, los que también te sepultarán a ti. Y ella cae al suelo muerta. Terminaron muertos muchos inversores. Los que tradujeron la Biblia al latín, San Girolamo, en la carta 109 al versículo 3, recuerda la dureza de Pedro cuando asesinó a Ananías y a Zafira. Y está escrito: y toda la comunidad tuvo terror. Es decir, no deben, la gente, los que formaban parte de esa secta, ni se les ocurría pensar con su propia cabeza. El dinero lo traen todos aquí. ¿Y el perdón dónde está? Me pregunto. El primer error, o al primer error, serían asesinados. No se debe decir que Ananías y Zafira, entiende, el espíritu es fuerte, la carne es débil. Por esta vez te perdonamos. Murió de repente, entre comillas, muerte repentina. Y este era el grupo que predicaba perdón 7 veces 7, sino también 70 veces 7. Pedro es un asesino, listo. Tanto es así que si leen la carta del Evangelio de María, verán que María Magdalena se sentía amenazada por Pedro, tenía pavor de Pedro. ¿Por qué le tenía pavor? Porque como ella era la compañera de Josué, sabía mucho de Pedro. Y este Pedro no lo podía tolerar. Y por eso ella se sentía amenazada por Pedro. Le tenía terror. Y tenía motivos para tenerle este miedo. Porque debía ser uno que no se andaba con sutilezas. Así que discurso del perdón, etcétera, y todo eso, cuando Jesús habla y dice que cuando sea la batalla final, los perdedores serían asesinados y arrojados en Gehenna, es decir, al infierno, donde el fuego arde por siempre. ¿Saben lo que es el Gehenna? El valle de Arroyo de Linón, que se encontraba fuera de los muros de Jerusalén, que era donde debían ser arrojados los cadáveres de los condenados y donde serían quemados continuamente día y noche. Así que dice que cuando sea la batalla final, aquellos que matemos los tiraremos ahí, como ya hacían. Es decir, no hay ningún infierno. Todo fue inventado con el tiempo. Es la Gehenna, donde el fuego ardía continuamente, pero algo físico, lo vemos, todos esos lugares donde se quemaban estos cuerpos, los residuos, exactamente lo mismo. Antes una chica preguntó sobre la estirpe de Caín. Hay una gran confusión con eso. Sí, hay una gran confusión con los nombres de la Biblia. Sí, porque son nombres dobles. Lo único que es curioso es que cuando el jefe de los Elohim dijo: habrá rivalidad entre el linaje de la serpiente y la tuya es la estirpe adamítica pura. Es decir, cuando Adán y Eva se unieron, produjeron sus hijos, y esa es la estirpe, digamos, pura, desde el punto de vista genético, mientras que la otra estirpe es de la serpiente. Es decir, la unión entre Eva y el Nahash. Adonai es simplemente uno de los términos. El primero de estos términos era Hashem, con el cual ellos, por cierto, Adonai significa Señor mío o mi Señor, porque han querido establecer un plural, etcétera, no hace nada, para no decirle Yahvé. Llaman a Adonai o llaman a Hashem, para no nombrar el nombre de Yahvé. Ahora yo me inclino a pensar que Caín era rubio. Era más similar a ellos. Mientras que los adamitas debían ser los de cabezas negras.
Según yo lo veo, Caín era más similar a ellos, por eso cuando se dice que le pondrá una señal y Caín para que la gente lo reconozca, es quizás porque tenía un fenotipo como el de ellos. Definirlo siniesco, según mi opinión, es de la voluntad de condenarlo. Porque si era como ellos, obviamente, y si era de forma que representa a ellos, tuviera que dar, esto es mi opinión mía, ¿eh? Ustedes deséchenla inmediatamente. Yo diría que era rubio.